Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de la Universidad Autónoma de Chihuahua, les doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Aproximación a un concepto material de democracia a partir de los elementos fundamentales destacados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dentro del marco de nuestra 22ª edición de la Semana Académica. En esta ocasión nos honra con su presencia y participación el doctor Socorro Márquez Regalado, para lo cual me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado conferencista. El profesor Socorro Márquez Regalado es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene una maestría en Derecho Electoral por la Universidad de Durango, la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la licenciatura en Filosofía por el Instituto de Ciencias y Educación Superior. Es maestro de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene más de 50 cursos de actualización y formación docente. Fue funcionario público, municipal, estatal y federal durante 22 años. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía y de la Sociedad Filosófica del Norte de México, ARCHE. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Ha sido directivo, asesor y colaborador de diversas organizaciones de la sociedad civil. Es autor de diversos libros, capítulos de libro y artículos en revistas indexadas y arbitradas, además de conferencista en seminarios, coloquios y congresos nacionales e internacionales. Sus áreas de especialización se han cultivado en la investigación de democracia, derechos humanos y comunicación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1. Es ganador del Congreso de Publicación de Textos de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el libro titulado La inconsistencia de la OEA en la aplicación de sanciones a gobiernos antidemocráticos. Aprovecho para comentarles que al final de la conferencia tendremos el panel de preguntas y respuestas, en donde al público que nos acompaña podrá hacer su participación. Sin más preámbulos, cedo el uso del micrófono al doctor Socorro Márquez Regalado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a esta reunión en donde podemos dialogar en la Facultad de Ciencias Políticas sobre temas académicos. Yo celebro que existe una semana como esta cada semestre porque nos permite tener este diálogo disciplinar entre maestros y estudiantes sobre temas que les interesan relativos a sus carreras. Lo primero que comentaría sería por qué esta materia, este título, les interesa a los estudiantes de Relaciones Internacionales. Pues principalmente porque se trata de un tratado internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso pues es algo relativo a ustedes en su materia, en su carrera. ¿Por qué les interesa a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación? Pues porque la libertad de expresión es una parte fundamental de la democracia. ¿Por qué les interesa también a los estudiantes de Ciencia Política? Porque la democracia es un concepto típicamente politológico. Y el título pues fue diseñado por los tres autores de este artículo de investigación que están aquí presentes: el doctor Rodrigo Ramírez, el maestro René Medrano y su servidor. Y tiene por título Aproximación de entrada porque no es un concepto único, es decir, hay muchísimos documentos a nivel internacional que hablan sobre el concepto de democracia. Y entonces lo que hacemos nosotros es recoger una serie de comentarios de la doctrina y por supuesto de lo que dice la Corte
para acercarnos un poco a lo que pudiera ser un concepto de democracia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Este documento se publicó en una revista llamada Confines del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y es una revista con indexación CONACYT, de tal manera que podemos presumir que también tiene cierta aproximación a su contenido científico, dado que fue revisado por pares, o sea, arbitrado, y está indexado en diversos repositorios que son relevantes desde el punto de vista y reconocidos por instancias como CONACYT. Quiero referirme en primer momento a lo que es la democracia desde el punto de vista de nuestra Constitución. La Constitución en su artículo 40 habla de que nuestro país es una república y que es representativa y que es democrática y que es federal. Si se fijan ustedes, ahí tenemos 4 características o 4 adjetivos de nuestra forma de organización política, pero no va más allá, nomás lo enuncia. El artículo 3 habla también de que la educación debe de ser a través de un concepto democrático y que nos lleve no solamente a una estructura jurídica y a un régimen político, sino que sea todo un sistema de vida para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales. Pero si se fijan, sigue siendo algo que no nos da detalle de lo que es la democracia. Si acudimos al concepto tradicional que proviene de la antigua Grecia, de lo que es la democracia, pues demos pueblo, kratos gobierno, tampoco nos indica qué implica la democracia. Es decir, qué características de fondo tiene la democracia. Y por eso la palabra material, porque el concepto formal, pues ahí está, es el gobierno del pueblo para el pueblo. Pero ¿qué implica eso? Y para un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, creemos nosotros que es muy importante que tengan mayor detalle de lo que es la democracia, partiendo de diversas fuentes, pero en este caso de una organización internacional, que dicho sea de paso, diseña un sistema junto con el contenido que da la Constitución y las leyes de nuestro país. Recuerden ustedes que el sistema jurídico mexicano debe ser lógico, coherente y sistemático, es decir, que deben de estar de acuerdo todas esas partes. Y aquí hacemos alusión precisamente a lo que maneja, podemos darle, por favor, a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. El Pacto de San José, que es precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por nuestro país y que dice, entre otras cosas, que si los derechos de la Convención no están garantizados en las normas jurídicas de aquellos países que lo ratifiquen, esos países deberán adoptar procedimientos constitucionales para que esas ideas que están en la convención, o esos preceptos que están en la convención, sean legisladas a nivel local en los países que firmamos y ratificamos esa convención. De tal manera que se convierten en una norma jurídica obligatoria, porque nosotros hemos firmado y ratificado esa convención. Además, les puedo comentar, siguiente por favor, que nuestro país reconoce esa competencia contenciosa. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una oposición entre partes
y hay un juicio y hay una sentencia, y las sentencias derivadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben de ser aplicadas en nuestro país y adecuado nuestro marco jurídico de acuerdo con esas sentencias. Entonces, ahí tenemos el concepto de sistematización. Hay una sentencia en México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisamente aborda este tema de cómo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias. Es la tesis 293-2011, que dice que todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales en México. ¿Qué significa vinculantes? Pues que son obligatorias, en tanto que favorezcan en mayor medida a las personas. Y ahí está un principio muy importante que ustedes o ya escucharon en sus clases de tratados internacionales y de derecho internacional público, o van a escuchar, que es el principio pro homine. El principio pro homine indica que la norma más garantista será la que prevalecerá. Si nuestra Constitución tiene un derecho mejor reconocido que el tratado internacional, se aplicará a nuestra Constitución. Pero si el tratado internacional lo describe mejor y otorga una garantía más amplia, entonces se aplicará el tratado internacional. Luego entonces estamos en una condición de determinar, según el caso concreto, cuál va a ser el concepto de democracia que se habrá de aplicar. En este caso, nos parece que es más claro, más específico, más concreto, más objetivo la descripción material de democracia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la descripción que hace nuestra Constitución. Es más garantista, pues. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente, por favor. Nuestra Constitución, en el artículo 1, establece que todos los derechos humanos establecidos o en la Constitución o en los tratados internacionales, y eso fue una reforma del 2011, serán obligatorios para México. Ahí se reconoce ya la existencia de una consonancia entre el régimen jurídico mexicano y el régimen jurídico internacional. También el artículo 133 de nuestra Constitución habla de lo que es la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? No es necesariamente solo la Constitución y las leyes que de ella emanen, sino también los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Entonces, es un conjunto de cosas lo que integra nuestro sistema jurídico. Aquí podemos ver entonces que necesitamos, desde las sentencias de los jueces mexicanos, analizar también la convencionalidad de esas sentencias, no solamente la constitucionalidad de esas sentencias. Tiene que estar en consonancia, atendiendo ambas visiones, considerando la norma que sea más garantista, la norma pro homine. Debo de comentarles también que hay, siguiente por favor, hay una norma en la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que las sentencias se van a supervisar para determinar si se están cumpliendo por los estados a quienes van dirigidas esas sentencias. Y esa supervisión incluye declarar responsabilidad internacional para que se apliquen medidas de reparación y, en su caso, también, si se requiere,
que se modifique el orden jurídico interno para adecuarlo a este concepto de la mayor garantía. Ejemplo, en México se emitió una sentencia en relación con la serie de homicidios que estaban sucediendo en Ciudad Juárez, hace una década y fracción. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó el caso a petición de parte, ¿de quién? De los deudos de esas mujeres que estaban siendo asesinadas que habían sido privadas de la vida en Ciudad Juárez. Y la Corte Interamericana analizó el asunto y le exigió al Estado mexicano, a través de una sentencia, que reparara los perjuicios que habían sufrido los deudos. Obviamente, una muerte es irreparable, como todos sabemos, pero obligó al Estado mexicano a pagarle a los familiares de esas personas cierta cantidad, cierto recurso económico, y además a construir un obelisco o una construcción que implicara el reconocimiento de la responsabilidad de la omisión que estaba cometiendo el Estado en la seguridad para la población en general, pero particularmente para esas personas que habían sido privadas de la vida. Entonces, hay una supervisión y un cumplimiento que ningún sistema jurídico debería de padecer de él, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos a analizar ahora el primer caso siguiente, que es el caso Apis Barbera y otros contra Venezuela, emitido en 2008. Ustedes saben que ahí en Venezuela pues tenemos un conjunto de circunstancias anómalas desde que Hugo Chávez Frías estaba en el poder. Él se reeligió 2 veces y la tercera vez ya no pudo tomar el poder. Pero había una serie de circunstancias antidemocráticas. Luego dejó el poder a su sucesor, el actual, pues ya no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Si presidente o dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero Hugo Chávez Frías destituyó en su caso, en su momento, a 3 jueces de carácter administrativo. Y entonces los jueces que sustituyeron a los destituidos emitieron una serie de sentencias que implicó una persecución política y una depuración ideológica para deshacerse de los que estaban en contra del régimen. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó restituir a esos jueces que habían sido suplidos por el régimen de Hugo Chávez Frías. Luego se dieron una serie de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 16 en total. Ninguna de ellas fue atendida, ninguna de ellas fue respetada. Y lo que pasó fue que el régimen de Venezuela solicitó retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una decisión política que afecta obviamente el sistema jurídico venezolano. Pero ahí tienen ustedes el primer ejemplo de cómo la Corte interviene y dice, no puede sustituir a los jueces. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión que afecta la independencia de los poderes. Recuerden ustedes lo que decía Montesquieu en la Revolución Francesa en 1789. Él decía, para que no se abuse del poder, es necesario que por naturaleza misma de las cosas, el poder detenga el poder. Entonces, es una cuestión de equilibrio. Si no hay un poder que se oponga a los dictados arbitrarios del poder ejecutivo, o en su caso el legislativo en relación con el poder judicial, uno en relación con el otro, cualquiera que sea, pues es muy probable que se abuse del poder.
Luego desde ahí, desde la Revolución Francesa, tenemos el concepto del principio democrático, que incluye la independencia de los poderes, cosa que en este caso en Venezuela pues no se respetó. Y sigue sin respetarse, por cierto, ¿verdad? Habría que revisar las sentencias más actuales que tienen que ver con el régimen de Nicolás Maduro. Siguiente, por favor. Hay otra sentencia que les invitamos a revisar, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Perú, emitida en 1900, es la anterior, la ficha, sí, está bien, contra Perú, en 1999, que coincide más o menos con la sentencia del 97 en Chile. En estas sentencias había un factor común. Los militares empezaron a juzgar a los civiles y entonces son regímenes completamente distintos. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que el ejército, como quinta esencia del poder coercitivo del Estado, ¿qué significa eso? Pues que tienen el ejercicio de el recurso de las armas y de imponer sus criterios a través del uso de la fuerza, pero en contra de civiles, lo cual contradice al dictado de lo que es el poder judicial ordinario. Hay un poder judicial militar que juzga militares y el poder judicial ordinario juzga a los civiles, y ahí pues se contradijo esa norma. Entonces esto también tiene que ver con la relación coherente que deben de tener los poderes respetando el principio de separación de poderes. Esto, decía la Corte, afecta nocivamente la institucionalidad democrática y entonces está fuera de las normas modernas de la democracia política, con el riesgo, decía la Corte, de dañar de manera grave la estructura y el funcionamiento democrático del país, en ambos casos. Y entonces tenemos aquí un elemento que viene a fortalecer lo dicho anteriormente, la institucionalidad democrática, que se viene a complementar con lo que es el equilibrio de poderes. Cada una de las partes del gobierno tiene sus funciones y no debe haber una invasión de lo que debe hacer cada uno de los órganos de gobierno. Eso es otro elemento democrático. Siguiente, por favor. En este caso, es un caso penal de Miguel Castro Castro contra Perú en el 2006. Tenemos que varios reclusos del centro penitenciario Miguel Castro Castro fueron separados de sus derechos. Aunque estén en la reclusión, tienen una serie de derechos humanos. Y derivado de eso hubo una rebelión al interior de la instancia penitenciaria. Esa rebelión tuvo como consecuencia 42 personas muertas y 175 personas heridas, y más de 322 internos que sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Es una situación que puede afectar el desarrollo político, institucional y democrático, o el legítimo ejercicio del poder, por lo que invita al gobierno de Alberto Fujimori a evitar ese tipo de prácticas. Entonces aquí también lo que hizo Alberto Fujimori fue asumir las funciones del Poder Judicial. Si se fijan ustedes, las tres sentencias que hemos visto van más o menos en el mismo sentido, de que un poder no debe invadir las facultades de otro. Siguiente, por favor. Tenemos otro elemento de la democracia establecido en esta opinión consultiva en el 2003, solicitada por México, por los Estados Unidos mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia entre una sentencia y una opinión consultiva? Que la opinión consultiva solamente le pide a la Corte
que emita un criterio que presumiblemente el país que lo solicita lo pretende aplicar en su estado. Y esta opinión consultiva es para identificar si los migrantes tienen derecho o no, los migrantes ilegales. Todos aquí sabemos que la migración ilegal pues tiene una condición que afecta gravemente a los países. Sin embargo, una vez que se presenta y que están ya en tránsito, en este caso la mayoría utilizan a México como tránsito para buscar llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué debe de hacer un país con sus migrantes que ya están en esa condición? Lo ideal es que nunca suceda. Lo ideal es que en sus países de origen haya oportunidades de desarrollo y de salud y de cultura y de seguridad. Pero si no las hay, va a haber la necesidad de emigrar. Y ya que están aquí en el estado de tránsito, ¿cuáles son sus derechos? Y entonces contestó la Corte: el concepto de democracia abarca hoy tanto democracia política, que es a la que nos referimos en las sentencias anteriores, como democracia de desarrollo. Por ello, hay la necesidad de avanzar en la igualdad de condiciones y no solamente de oportunidades. O sea, no es suficiente que la ley establezca que todos somos iguales ante la ley, sino que en la realidad, y cuando dice todos, no habla nada más de los que somos nacionales, sino también de los que no son nacionales, porque están en un estado de migración. Y entonces dice: el Estado de Derecho, la libertad y los derechos humanos, que en este caso es de lo que están hablando, o sea, los derechos humanos aplicados ¿a quién? A los migrantes. Son tres elementos consubstanciales a la democracia. Y aquí me gustaría explicar qué significa la palabra consubstancial. La substancia es algo que define a las cosas, al ente. Y entonces, consubstancial significa que es parte del elemento fundamental que está dentro de la democracia. En este caso, los derechos humanos. ¿De quiénes? De los migrantes. Por lo que invita al Estado, en este caso a México, que solicitó esa opinión consultiva, a respetar la dignidad de los seres humanos, independientemente de su condición de nacionales o de migrantes. Por supuesto que sabemos que es muy difícil esta cuestión. ¿Por qué? Porque los estados apenas logran, con los recursos que tienen derivados de los impuestos, para atender condiciones de salud, de educación, de seguridad, etcétera, para los nacionales. En México vivimos en un país con 50 millones de personas en pobreza, y una gran cantidad de esos 50 millones están en pobreza extrema. Y entonces, ¿cómo se le puede pedir, preguntarán ustedes, al Estado mexicano que también atienda en las mismas condiciones a quienes están en estado de migración? Pues no es una cuestión fácil. Sin embargo, si es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se convierte en derecho interno según el artículo 133. Luego, pues es una cuestión que el Estado mexicano tiene que revisar y ver cómo, por lo menos, evitar que esos migrantes sufran abusos a través de la aplicación del uso de la fuerza, ¿verdad?, en contra de quienes abusan de las personas migrantes, entre otras cosas. Muy bien, siguiente, por favor. La siguiente sentencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica y contra Colombia, en 2004 y en el 2010. Ambas hablan de temas muy similares y que tienen que ver con la democracia. Aquí se repite la palabra en cierto sentido consubstancial que les refería en la sentencia anterior, pero lo cambia por una palabra que es muy similar, la palabra esencial. Y dice: hay partes esenciales del ejercicio de la democracia. Número 1,
la transparencia de las actividades gubernamentales. Este elemento lo tenemos en México, pues sí, pero ya actualmente tenemos la desaparición de la instancia, que era un organismo constitucional autónomo que atendía a la transparencia y ahora tiene su sede en el Poder Ejecutivo. Veamos los resultados de esa política de este gobierno. Además de la transparencia, la probidad. ¿Qué es la probidad? Pues la honestidad de los gobernantes. Una cuestión bien importante que debemos revisar. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un problema de México, es el problema de México. Y entonces la probidad se convierte en un asunto de Estado, de suma importancia. Y particularmente hay otro elemento, los derechos sociales. Recuerden ustedes que la Constitución mexicana es la primera en el mundo en reconocer derechos sociales. Y además, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión ejercida a través de la libertad de prensa, pues es fundamental para la democracia. En razón de que votar implica estar informado. Y estar informado implica recibir opiniones de diversas corrientes, de diversas voces, de diversidad. ¿Para qué? Para que en virtud de eso podamos elegir. Entonces la democracia tiene que ver con elegir, no solo con votar, porque a veces se vota y no se elige. Ejemplo, la Constitución cubana en su artículo 5 establece que es un régimen de partido único, que es martiniano, que es fidelista, que es leninista, pero es partido único. Y entonces, al haber partido único, ¿se pueden escuchar voces diversas? ¿Se pueden escuchar lo que opinan las corrientes diferentes? Evidentemente no. Y entonces tenemos que la libertad de expresión es un medio para la democracia. La sentencia sobre Colombia en 2010 habla de un legislador que era locutor de radio, Manuel Cepeda, y que se le privó de su libertad. Entonces, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, obligó al Estado a que dejara en libertad a este locutor, porque se le privó de la libertad por motivos políticos, era un reo político, ¿verdad? Y entonces dice la Corte, estos derechos de suyo están interrelacionados y posibilitan el juego democrático. ¿De qué derechos está hablando? Pues del derecho a la transparencia, del derecho a tener gobernantes honestos, del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Se fijan cómo ya vamos dibujando el concepto material de democracia? O sea, ya tenemos algunas características ahí muy, ¿cómo diríamos?, prácticas de lo que es la democracia. Ya no nada más es ir a votar, sino cómo ese voto se convierte en efectivo, cómo ese voto se convierte en auténtico. Siguiente, por favor. Muy bien. La opinión consultiva, ya había comentado lo que son las opiniones consultivas, ¿verdad? De Costa Rica, en 1986, solicitada por este estado, dice la Corte, hay una sociedad democrática si tenemos el derecho a no rebasar o poner en riesgo un imperativo fundamental, el respeto a la reputación y a los derechos de los demás. Esto tiene que ver con quienes estudian ciencias de la comunicación, porque se percatan de que en todos los medios de comunicación en general, sobre todo ahora en las redes sociales, el derecho a la reputación está seriamente lesionado. Cualquier persona con una tablet, con un teléfono, puede decir cualquier cosa de los demás. Y entonces es una cuestión que es importante atenderse y
y respetarse, ¿no? Ahora, la rectificación. Si el medio de comunicación se equivocó, tiene que rectificar. Si está afectando la reputación de las personas, tiene que al siguiente día decir, a través de una fe de ratas, le dicen, ¿verdad?, que se equivocó. ¿Y dónde debe de ser? Dice la Corte, en el mismo medio, en el mismo lugar en que se publicó, porque sucede que luego se publica en primera plana, 8 columnas, cierta cuestión que ofende o que pone en entredicho la reputación de alguien, y para rectificar, pues nada más se vaya a la 8ª página y en un espacio muy pequeño, y entonces ahí no hay una rectificación y respuesta de manera adecuada, ¿no? En segundo lugar, no exime de responsabilidades ulteriores, quiere decir que se pueden cometer delitos. Y en tercer lugar, se debe de designar como responsable de las publicaciones de esos medios a una persona que no tenga fuero. ¿Por qué? Porque si comete un delito, es necesario que la justicia pueda llevarlo a los tribunales. Y ustedes saben que el fuero, en México, por ejemplo, pues es una herramienta que tienen los legisladores que no permite que se les puedan juzgar por ninguna razón. Que desde mi punto de vista es una perversión de la figura del fuero. ¿Por qué? Porque en principio, cuando se analizó en el constituyente originario del 17 qué debería de ser el fuero, pues debería de ser solamente una herramienta para evitar que se le persiga por sus opiniones dadas en tribuna a los legisladores, ¿verdad? Y entonces aquí se está tomando el fuero. En realidad el fuero ya ahorita es como un cheque en blanco, ¿verdad?, para que los legisladores hagan lo que quieran y no los van a poder apresar. Muy bien, ahí está el derecho de que no se perjudique la reputación de los demás. Es un elemento democrático también, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso Yatama contra Nicaragua, sucede que hay ciertos hechos expresados por el actor, quien lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indican que la Corte Suprema Electoral de Nicaragua excluyó a algunos candidatos indígenas de las elecciones debido a que solicitaban ser electos de acuerdo con su derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Pues sus costumbres, sus usos. Y como el orden jurídico de Nicaragua no permitía eso, afortunadamente en México sí se permite que ellos elijan a sus propias autoridades conforme a sus usos y costumbres, ¿verdad? Pero en ese momento en Nicaragua no se permitía. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se está violando las garantías judiciales y los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley. Por lo que exigió al Estado hacer un pago de $80,000 norteamericanos y además de legislar medidas para que en el futuro se respetaran los usos y costumbres incluidos en la ley. Entonces aquí estamos hablando de un aspecto que no necesita interpretación, porque es la elección de los indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres. Es un elemento, pues, material de la democracia. Siguiente, por favor. A continuación tenemos un caso analizado por la Corte en 2006, el caso Claudé Reyes contra Chile, que se refiere a que la información debe de ser pública como requisito indispensable para que la democracia pueda funcionar óptimamente. Entonces, esta información debe de tener carácter de transparente, para que el Estado pueda constatar, para que el ciudadano pueda constatar si el Estado ejerce o no una buena función. Nos encontramos de nuevo con la figura de la transparencia, ¿verdad? Necesitamos saber qué están haciendo nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque eso puede ser una cuestión que influya en el sentido del voto de las personas, porque esos gobernantes tienen un partido político, ¿verdad? Y en el futuro
ese partido político va a participar en las elecciones. Y no solo por motivos electorales, por motivos estrictamente de conocer qué está haciendo el gobierno con nuestros impuestos, cómo es la gestión del gobierno para buscar lograr la justicia social y el bien común, que sería una cuestión de fondo, ¿verdad? No solo electoral. Y entonces dijo la Corte, este factor tiene relación directa con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y es una condición esencial, otra vez la palabra esencial, para que la democracia funcione correctamente. Y entonces aquí tenemos pues otro elemento que nos hace identificar qué es la democracia desde la transparencia de los gobiernos. Siguiente, por favor. En 2000, en Ecuador, en el caso Chaparro Lapo contra este estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un jurista mexicano que era magistrado ahí en la Corte, Sergio García Ramírez, se refiere a una cuestión que tiene que ver con la ética. La legitimidad de los medios concurre a legitimar el fin. ¿Alguien recuerda quién allá hace 300, 400 años hablaba sobre los medios para los fines? Nicolás Maquiavelo, efectivamente. Él decía, porque en algún momento, en algún debate, un compañero me decía, no, Maquiavelo nunca dijo eso. Entonces, resulta que para hacer este artículo, pues nos pusimos a investigar, ¿verdad? Los 3 maestros que hicimos el documento, y les voy a leer literalmente lo que decía Maquiavelo. Si logra con acierto su fin, se tendrán por honrosos los medios. Quiere decir que, efectivamente, el parafraseo aquel de que el fin justifica los medios es adecuado. Aquí estaban hablando de las incautaciones de propiedades como medidas cautelares, aunque el juicio aún no había terminado. Están hablando de retirarle sus propiedades a personas que estaban siendo enjuiciadas por tráfico de drogas. Pero ya fueron sentenciados. Si no fueron sentenciados, ¿por qué le retira sus bienes? Como medida precautoria. En México eso sucede, O sea, está en nuestro orden legal. Ha sucedido en muchas ocasiones. Y atendemos a este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues no hay todavía una sentencia. La Corte dice que no se le pueden retirar sus bienes. Siguiente, por favor. En la opinión consultiva solicitada por Costa Rica en 1985, habla de un elemento fundamental en la ciencia política. Es un concepto muy usado, el concepto del bien común. El bien común, dice la Corte, se debe entender como un referente de las condiciones de vida social, del desarrollo personal y de la vigencia de los valores. Lo que se exige en el bien común es un imperativo puntualizado con la Corte que permite el funcionamiento de las instituciones y la realización de los derechos en una sociedad democrática. Y aquí habla, entre otras cosas, para lograr el bien común, de la obligación que tienen los periodistas de colegiarse, porque eso asegura la responsabilidad y la ética profesional de los periodistas. Entonces, para los que estudian ciencia política, no solamente es la justicia social, sino también el bien común. Acuérdense que ese concepto fue acuñado por Aristóteles allá hace 2300 años, ¿no? Y fortalecido con las expresiones de Tomás de Aquino. Y ha llegado hasta nuestros días, esbozado por algunos partidos políticos, no solo en México, sino en todo el mundo. El bien común es algo que no le corresponde personalmente a nadie, sino que es de todos. Los elementos que están ahí, incluso muchos de ellos que no son elementos físicos, como las carreteras, como las escuelas, como las iglesias, ¿verdad? No, sino elementos que son intangibles,
Por ejemplo, la educación de calidad que ya está en nuestra Constitución es bien común. La posibilidad de acceder a información a través de los medios de comunicación sin censura, eso es bien común. Ahora, ¿se cumplen esas cuestiones? Depende de la circunstancia que estemos analizando, ¿verdad? Pero sí son cosas que nos deben de llamar la atención. ¿Por qué? Porque dice aquí la Corte, sin bien común no hay democracia. Vamos a la penúltima sentencia, la 16, por favor. El caso también Yatama contra Nicaragua hace otra aportación en relación con lo que deben de ser las características del voto. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que se diga que votar es suficiente para la democracia. O sea, votar es democracia. No, el voto debe de tener ciertas características. Primero, que las elecciones sean periódicas. Quiere decir que si se establece que va a haber una elección cada 3 años o cada 6 años o cada 4 años, según el régimen político de cada estado, que se cumpla en esos términos, que no se suspendan las elecciones por la instrucción del Poder Ejecutivo, porque eso sería violar un paradigma que tenemos en el sentido de que cada determinado tiempo tenemos derecho a votar, ¿verdad? Y además las elecciones deben de ser auténticas. ¿Qué significa eso? Que se respete el voto. Digo, tenemos muchos ejemplos en nuestra historia cercana y no tan cercana de dudas respecto de los procesos electorales, de cómo se desarrollan los procesos electorales. ¿Se respeta o no se respeta el voto? Y además el voto tiene que ser universal. Todos quienes cumplan las características que establece la ley van a poder tener derecho a votar. Y además debe de ser igual, porque no estamos en un estado plutocrático en donde valen más los votos de las personas que tienen más dinero. No, tiene que ser en igualdad de circunstancias. Y además debe de ser secreto. ¿Por qué? Porque si no hay secrecía del voto, entonces puede haber coacción del voto. Y la coacción del voto hace que no se vote por la persona que el sujeto elija, sino porque quien lo está viendo decide. Afortunadamente ya tenemos herramientas prácticas en México para que antes no existían, A ustedes les tocó estar en una etapa en donde ya entran a una casilla y está cerrado para que nadie los vea, pero antes no existía eso. Y para finalizar, la opinión consultiva de Uruguay en 1987. Esta opinión consultiva habla de 3 elementos de la democracia que están inseparablemente ligados. 1, los derechos inherentes a la persona, que son las libertades. 2, las garantías para que esos derechos y libertades se cumplan, ¿verdad? O sea, los derechos que los conocemos como el elemento sustancial de la ley, y los procedimientos, que son los elementos adjetivos con los cuales hacemos efectivos esos derechos establecidos. En la Constitución mexicana son del artículo 1 al 29, la parte dogmática de la Constitución, ¿verdad? Ahí están los derechos. ¿Cómo los hacemos efectivos? A través de una serie de procedimientos que establece tanto la Constitución como las leyes. Y entonces dice, la suspensión de garantías. ¿Alguien sabía que en México se pueden suspender las garantías? Seguramente muchos de aquí, ¿verdad? Pero en caso de que se suspendan las garantías por una cuestión grave, en donde se corra riesgo la cuestión de la salud o la seguridad, etcétera, se pueden suspender las garantías, pero con determinadas condiciones. Lo establece la Constitución, pero agrega la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos elementos que acabo de declarar antes no se pueden declarar inexistentes ante la suspensión de garantías. O sea, ¿cuáles? Los derechos, las libertades y las garantías que hacen efectivos esos derechos y libertades.
Entonces, bueno, como conclusión, tenemos, primero, podemos mencionar que el concepto de democracia no es solo una forma de gobierno. La democracia es un pilar que sustenta las instituciones depositarias de la soberanía. Segundo, la democracia, incluye condiciones necesarias para que un pueblo aspire a lograr su desarrollo. Tercero, democracia es hablar de garantías individuales y de justicia social. Democracia es hablar de división de poderes. Democracia es hablar de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de información o la libertad de asociación, por supuesto, ¿verdad? O sea, de incorporarme a un partido político, fundar una agrupación política nacional, etc. Finalmente, se aprecia como indispensable quitar el concepto de democracia del casillero de los procesos electorales para equipararlo a la noción de gobierno. ¿De qué tipo de gobierno? De un gobierno democrático. O sea, la democracia no se agota en el ejercicio del voto. Está durante todo el proceso del ejercicio del gobierno, ¿verdad? Y entonces hay dos preguntas que nos permitimos hacer los autores de este estudio. Primera, ¿cuántos de estos 11 elementos son incluidos en nuestro sistema normativo? Y más importante aún, en un intento de apreciación hermenéutica, o sea, de interpretación profunda, ¿cuántos de esos elementos han sido violados en México por distintos gobiernos en distintas coyunturas? La respuesta a estas dos preguntas es fundamental, porque del diseño de un diagnóstico objetivo parte la posibilidad de mejorar nuestro sistema de gobierno. Ahí están las dos preguntas, compañeros, para que ustedes puedan llevárselas para reflexionar y preguntarla ahí en sus clases, ¿verdad? Debatir con sus compañeros o con sus maestros. Finalizo con lo siguiente. Hay una serie de derechos, de instituciones y de valores que en su conjunto integran lo que es el Estado de Derecho, que quienes hicimos este artículo pues los ubicamos en 4 categorías. Primero los codificamos para ver dónde los ponemos, en qué categoría los ponemos, y encontramos que hay una serie de elementos que tienen que ver con los derechos humanos. Siguiente, por favor. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con las instituciones democráticas. Siguiente, por favor. Y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho. Y finalmente, hay una serie de cuestiones que tienen que ver, siguiente, con los valores. Entonces, desde esta perspectiva, pues ya sabemos qué es la democracia, ¿verdad? La democracia no es solamente poder votar. La democracia tiene una serie de implicaciones muy importantes que son desglosados por los jueces internacionales, en este caso, los que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, doctor Socorro Márquez Regalado, por su conferencia. A continuación, proseguiremos a la realización de nuestro panel de preguntas y respuestas, por lo cual cedo el uso de micrófono a aquellos que deseen hacer su participación en esta sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, si estos 11 elementos que son importantes para efectuar el cumplimiento de la democracia, en nuestro país, si se cumplen, o más bien si no se cumplen, ¿a cuánto estamos de poder implicar la democracia verdaderamente en nuestro país? Muy buena pregunta. ¿Se cumplen o no se cumplen? Y si no se cumplen, ¿a cuánto tiempo o a qué condiciones estamos sujetos para que
se realice una democracia material como la que aquí estamos planteando. Muy interesante. Pues yo diría que es generacional. O sea, la solución no es inmediata. O sea, la lucha por la democracia en México ha tenido muchas etapas. Los que ya estamos en el 5.º piso, pues hemos vivido muchas experiencias, ¿verdad? Pero los jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes que andan rondando el 2.º piso, 20 años, ¿verdad? A lo mejor se los han platicado sus papás, pero ha habido muchas luchas por la democracia en México. Y hay muchas reformas a la norma jurídica. Para empezar, la de 1990, que derivó del llamado fraude electoral de 1988, ¿verdad? Si hubo o no fraude electoral nunca podremos saberlo porque se quemaron las boletas. Entonces, hubo una crisis internacional en 1988 en México y derivado de eso, pues hubo reformas. Y después en el 93, antes en el 91 y luego en el 93 y luego en el 96 y luego en el 2006. Y ahora vienen las reformas del 2025. Aguzados con esa, perdón por la expresión, ¿verdad? Coloquial. Aguzados con esa reforma del 2025. ¿Cómo viene? ¿Qué cambios va a aplicar el régimen? ¿Van a evolucionar o van a involucionar la democracia en México? No lo sabemos, hay que ver. O sea, la oposición está haciendo sus propuestas, por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Y sabemos que vienen una serie de reformas adicionales a la reforma aquella que tiene que ver también con la democracia electoral en donde se eligen a los jueces, que eso ya sucedió. ¿Eso es bueno para México o es malo para México? Ahorita no lo sabemos. Objetivamente, podemos tener nuestra postura todos, ¿verdad? Pero objetivamente no lo sabemos hasta que veamos los resultados de cómo actúan los jueces y qué tan técnicos sean esos jueces que elegimos. Lo pueden poner entre comillas o quitarle las comillas, como quieran, según su punto de vista. Pero es una cuestión que tiene que ver con las reformas que cada régimen va aplicando, según tenga o no la mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces, sí hemos mejorado mucho. Digo yo, para como estábamos antes, sí hemos mejorado mucho. ¿Estamos en un estado perfecto de democracia cumpliendo todos esos elementos? No, definitivamente no. ¿Qué nos falta para llegar? Nos falta organización, nos falta que nos importen los asuntos públicos, nos falta participar, nos falta no dejar pasar las cosas, nos falta opinar en los medios de comunicación. O sea, nos falta hacer una sociedad interactiva en donde el gobierno vea que no puede abusar de los ciudadanos porque se van a levantar, se van a oponer. Va a haber una respuesta fuerte en contra de ello. ¿Me explico? O sea, el poder detenga al poder. En estas condiciones, es pregunta, ¿tenemos una división de poderes en México? ¿O cuándo la hemos tenido? ¿Y qué hemos hecho ante eso? Hay muchas opiniones y qué bueno que hay opiniones, compañeros. Lo peor es que no hay opiniones. Y qué bueno que hay opiniones diversas. No sé si contesté la pregunta. Adelante. ¿Quién me presta por favor el micrófono? Anímense a preguntar, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta sería, dados los elementos de la democracia, para ser más objetivo, por ahí en el verano del 86, el denominado verano caliente, ¿puede decirse que se instruyó la democracia o un ejemplo más reciente en el 21? Sí
siempre hay lecciones que se aprenden, como usted dice, se instruye. Por supuesto que el verano caliente, o sea, Chihuahua ha sido, dicen los politólogos de todo el país, siempre ha sido un laboratorio político, porque, por ejemplo, en 1986 hubo una crisis en México derivada de lo que sucedió en el 86 en Chihuahua. Ahora, en el 2021, pues no sé a qué te refieres, pero siempre vamos aprendiendo. O sea, de las crisis provocadas por el pueblo, el gobierno va aprendiendo y va identificando que no puede violar los derechos o abusar de las condiciones tan fácilmente, porque va a haber oposición, ¿me explico? Y no va a ser una oposición pasiva o muda, va a haber una oposición fuerte. De que hay instrucción, es decir, aprendizaje, pues sí hay aprendizaje. ¿Alguien más? No sé si contesté su pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Alguien me prestó una pluma, por favor? ¿Un gobierno socialista tiende a ser un gobierno democrático o tiende más a ser un gobierno antidemocrático? Y la segunda pregunta es, ¿el gobierno de derecha es más democrático que el de la izquierda o viceversa? Muchas gracias, disculpen. No, francamente no puedo hacer una clasificación en ese sentido, porque sería prejuzgar. O sea, lo que le puedo decir es que la economía centralizada y tomada por el Estado, desde el punto de vista económico sí le puedo dar una opinión. O sea, eso no funciona. Cuando el gobierno ejerce los medios de producción, siempre fracasa. Las experiencias en todo el mundo y en todas las épocas indican que la economía de Estado, controlando los medios de producción, lleva a la crisis económica. Ese es mi punto de vista. Y también le puedo decir que la libertad económica, hoy le llaman capitalismo, pero hay muchos errores en el capitalismo también. O sea, la brecha económica entre ricos y pobres se abre de manera terrible. Entonces, pero la economía de mercado es la que ha demostrado que funciona. Ahora, desde el punto de vista democrático, hay dictaduras de ambas ramas. Dictadura es dictadura. O sea, no podemos decir, aquí hay democracia en la derecha y aquí hay antidemocracia en la izquierda. Eso no lo podemos decir. Si hay muchos ejemplos antidemocráticos en la izquierda, sí. ¿Son más que los de la derecha? Sí. Pero de que ha habido dictaduras de derecha, ha habido dictaduras de derecha. ¿Me explico? O sea, no tiene que ver, o sea, no es así tan lineal, pues. No es como una receta de cocina. Aquí hay democracia y acá no hay democracia. No. Dictadura es dictadura, sea de derecha o de izquierda. No sé si contesté su pregunta. Déjenme me adelanto y hago una pregunta que me hizo un profesor hace rato. Sobre Bukele, me dijo, le voy a preguntar sobre Bukele. A ver si es democrático Bukele. El fin no justifica los medios. Sí, ha llegado a un nivel de seguridad que otros países quisiéramos, sí, pero ¿a qué costo? Y aquí dice Sergio García Ramírez, recuerdan que lo vimos. El fin no justifica los medios. O sea, qué bueno que tenga niveles de seguridad, pero ¿cómo lo está haciendo? Es antidemocrático eso. ¿Por qué? Porque viola el principio de la ética. O sea, a las personas privadas de la libertad, sean lo que sean, hagan lo que hagan, no les pueden quitar sus derechos humanos.
No sé si está aquí el maestro y no se animó a preguntar, pero yo la hice la pregunta, ¿eh? La cuestión ética es muy importante, compañeros, en el apartado democrático, ¿no? No podemos hacer cualquier cosa para lograr el fin, porque se valoran por separado el fin y el medio. La ética nos dice eso, ambos son actos. Bueno, entonces no hay ninguna otra pregunta. Ok. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Socorro Márquez Regalado. Cedo el uso de la palabra a Rodrigo Rodríguez Tarango para hacer la entrega del reconocimiento a nuestro invitado el día de hoy. Siempre se equivocan, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tarango. Muy bien, pues la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga la presente constancia al doctor Socorro Márquez Regalado por su destacada participación como ponente en la conferencia Aproximación a un concepto material de democracia, a partir de los elementos fundamentales destacados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto durante la 22ª semana académica, abordaje de las ciencias sociales en el siglo XXI, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la fecha de hoy, y firma nuestro director, el maestro en Administración Pública, Mario Alberto Duarte Bustillos. Doctor, muchas gracias, doctor. Felicidades.